Bueno, vamos a hablar del tema este. Son horas las que nos separan hasta conocer la definición que tome el vocal dirimidor. Delgado dijo sí, que vaya como senador. Pomier dijo no, que no vaya como senador Evo Morales. Y las repercusiones se han conocido a todo nivel y usted ha escuchado precisamente varias de esas repercusiones a lo largo de esta jornada. El día de ayer tuvimos la oportunidad de conversar casi inmediatamente con el ministro de Obras Públicas, que estaba muy molesto y que le exigía además al Tribunal Supremo Electoral hacer respetar, por ejemplo, la decisión que se tomó sobre inhabilitar a Evo Morales y este otro camino jurídico que se está analizando. Hemos invitado en esta noche nosotros a la gente del Movimiento al Socialismo y a la gente del Gobierno para que podamos hablar sobre estos temas. Les voy a pedir a nuestros invitados, antes de presentarlos a cada uno de ellos, que podamos ser breves, concisos en la utilización del tiempo para que podamos avanzar en la formulación de preguntas, para que no tengamos que interrumpirlos, para que no tengamos que acelerar, el que podamos hacer un uso adecuado, una administración adecuada del tiempo. Don Freddy Bovarín, vocero del Movimiento al Socialismo, primera vez con nosotros acá en el programa, entiendo que nos acompaña desde Yapacaní. Muy buenas noches, adelante, ¿sí? ¿Escucha? Sí, buenas noches, Jorge, un saludo para ti, para todo el equipo de Noches Sin Tregua y para todo el pueblo boliviano. Muy bien, muchísimas gracias, don Freddy Bovarín, que es vocero del Movimiento al Socialismo. Estoy con el diputado Alberto Vaca, de Juntos, de los demócratas de la Alianza Juntos del Gobierno. Diputado, ¿me escucha? ¿Estamos ok para comenzar? Muy buenas noches, gracias por la invitación, estoy atento a las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a comenzar precisamente con el diputado Alberto Vaca a propósito de estas horas que nos separan hasta que el juez dirimidor diga si Evo Morales va a ser o no va a ser candidato a senador por Cochabamba. ¿Cuáles serían las consecuencias de que el dirimidor diga sí es candidato o sí va a ser candidato, está habilitado? ¿Y cuáles serían las consecuencias de que diga no, no va a ser habilitado? Comienzo con Alberto Vaca. Adelante. Primero, habrían consecuencias legales y también habrían consecuencias sociales y políticas, obviamente. ¿Por qué digo consecuencias legales? Porque la Constitución Política del Estado establece claramente que cualquier ciudadano que quiera ser candidato puede hacerlo, pero debe cumplir con algunos requisitos. Estos requisitos están señalados en el artículo 149 de la Constitución Política del Estado. Uno de esos requisitos es la residencia, que el candidato debe residir por lo menos mínimamente los últimos 2 años antes de la elección. Todos sabemos que el señor Evo Morales desde noviembre del año pasado que no vive en Bolivia, y además hay una sentencia de un tribunal constitucional que dirime algunas cuestiones cuando hay dudas sobre este tema, y es la sentencia constitucional 24/2018, que establece claramente que solamente se puede habilitar cuando un ciudadano estaba fuera de Bolivia, cuando es por fuerza mayor, o sea que estaba estudiando o tenía problemas de salud, por ejemplo, o cuando es porque lo manda la ley, algún funcionario que haya estado cumpliendo funciones de Estado, como el señor David Choquehuanca, que vivía fuera del país, pero hoy es candidato a vicepresidente del MAS porque cumplía funciones de Estado, entonces eso no le inhabilita para ser candidato. El señor Evo Morales hoy no puede ser candidato porque no cumple los requisitos establecidos por la ley y señalados por la Constitución Política del Estado. Además, ya el Tribunal Supremo Electoral, que es un órgano, un poder independiente en este país, según lo señala la Constitución, tiene la facultad legal y las atribuciones constitucionales para llevar adelante el proceso electoral, para habilitar e inhabilitar candidatos. Entonces, lo que está pretendiendo hacer el Movimiento al Socialismo es, de nuevo, utilizar a la justicia para su propio beneficio y así tratar de salvar una candidatura ilegal, inconstitucional, como la del señor Evo Morales. Muy bien, muchísimas gracias, diputado. Gracias. Los voy a ir acelerando un poquito, por favor. Les agradezco muchísimo por su comprensión. Don Freddy Bovarín, vocero del Movimiento al Socialismo. Le hago la misma consulta. ¿Cuáles serían las consecuencias de que sea habilitado Evo Morales o cuáles serían las consecuencias de que no sea habilitado Evo Morales? Estamos a pocas horas de escuchar qué dirá el juez dirimidor. La postulación del expresidente Morales no es un tema de debate para el MAS. Nosotros entendemos de que el expresidente Morales es una bandera de la campaña del golpismo, del oficialismo en este momento,
Y lamentablemente pues ellos lo necesitan a Evo como para poder generar polarización, odio, una fractura entre los bolivianos, y es justamente lo que nosotros no necesitamos. El golpismo tiene sus operadores y voceros, a los cuales, por cierto, debería darles vergüenza prestarse este tipo de campañas que lo único que buscan es promover el odio, la polarización, y buscan generar enfrentamientos entre los bolivianos. Estos voceros, como el diputado Vaca, utilizan a los medios de comunicación justamente para crear este tipo de debates que no le interesan al pueblo boliviano, buscan distraernos sobre los verdaderos problemas del país. Los bolivianos necesitamos girar la mirada y preguntarnos por los verdaderos problemas que tenemos los bolivianos. ¿Qué hacemos con el tema del desempleo? ¿Qué hacemos con el tema de la crisis económica, con el tema del hambre que empieza a apoderarse de Bolivia? El día de hoy sale un escándalo más en contra del gobierno. Facebook desmantela una red de fake news, de agencias de noticias falsas que se dedican justamente a desinformar a gobiernos como el de Andrés Manuel López Obrador, y evidentemente se parcializan en favor del gobierno de Yanine Áñez. Entonces este es el tipo de gobierno que el día de hoy quiere posicionar un falso debate. El MAS no necesita tanto de Evo Morales como lo necesita efectivamente el golpismo para abrir heridas y para querer fracturarnos y querer sembrar el odio en Bolivia. Muy bien, a ver, don Alberto Vaca, diputado Alberto Vaca, usted lo escuchaba, don Freddy Bovarín del Movimiento al Socialismo. Este no es un tema importante para el MAS y lo que se está buscando es desviar la atención. No es un tema importante la candidatura de Evo Morales, dice el vocero del MAS. ¿Cuál es su opinión? Si no fuera importante para los masistas, entonces ¿por qué están tratando de mover cielo, mar y tierra para tratar de habilitarlo cuando ya fue inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral? Lo que pasa es que los masistas no saben cómo tratar de recuperar la vigencia de su jefazo. Un candidato, un intento de candidato, un expresidente que violó la Constitución, que violó la soberanía popular expresada el 21 de febrero, que utilizó y prostituyó a la justicia boliviana para fines políticos partidarios, y hoy nuevamente intenta utilizar a la justicia para fines políticos partidarios. Lamento que el vocero del MAS no haga alusión a ningún argumento técnico o político para justificar la demanda que ellos han hecho. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos, porque carecen de argumentos, no existe. Nosotros estamos aquí para orientar, para explicar por qué es el rol que tengo que hacer como diputado nacional, explicarle al país qué es lo que hay, cuál es el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país, cuáles son los órganos del Estado, las responsabilidades que tiene cada uno y cómo es que debemos trabajar y vivir los bolivianos siempre respetuosos de la ley y la Constitución por encima de todo. Nadie está por encima de la ley, nadie debe estar por encima de la Constitución porque supuestamente somos un Estado de Derecho. En ese sentido, nuestra posición es clara. El señor Evo Morales está inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral y el señor Evo Morales está inhabilitado por el artículo 149 de la Constitución Política del Estado. Eso es un hecho cerrado y cualquier otro intento sería un golpe a la Constitución, a la institucionalidad y al Estado de Derecho. Y quienes lo hagan pagarán por hacerlo. Muy bien, en segunditos nada más me va a explicar esa última puntualización que ustedes hacen de quienes lo hagan pagarán por hacerlo. Don Freddy Bovarín, le preguntaba al inicio, ¿cuáles serían las consecuencias de que sea o de que no sea habilitado? En el caso de que no sea habilitado, y en horas nada más conoceremos aquello, de que no sea habilitado Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba, ¿habrá alguna repercusión de los movimientos sociales, de las organizaciones del Pacto de Unidad, de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba? ¿Qué se sabe sobre esto? Más que todo, mi pregunta iba enfocada hacia algún tipo de reacciones que podrían existir. Mira, querido Jorge, yo quiero ser absolutamente claro en este tema. La posición del movimiento al socialismo es que todo aquel que cumple los requisitos puede postularse a una candidatura. Ahora, existen instancias que les tocará dirimir, que les tocará determinar si efectivamente un candidato cumple o no cumple los requisitos. Ahora mismo, este tema está en una sede jurisdiccional constitucional, donde seguramente se realizarán las valoraciones jurídicas que correspondan, y nosotros como Movimiento al Socialismo somos respetuosos de las normas
y aceptaremos los fallos que emanen de este órgano del Estado. Asimismo, quiero desmentir categóricamente de que las organizaciones sociales o el Pacto de Unidad estén en pie de guerra o estén en este momento queriendo hacer bandera de este tema, porque como te digo, este tema le interesa a la oposición para sembrar odio, para fracturar al país, para distraer a la población boliviana de los verdaderos problemas que en este momento nos interesan. El Movimiento al Socialismo es un partido de Estado, es el partido más grande en Bolivia y es un partido serio. Nosotros queremos aportar soluciones desde una perspectiva propositiva. El MAS es la única alternativa para poder resolver la crisis multidimensional en el que nos ha metido el golpismo. A día de hoy, la gente se pregunta, ¿qué vamos a hacer con el tema del desempleo? ¿Qué vamos a hacer con el tema del hambre? ¿Qué vamos a hacer con el tema del encarecimiento del índice de precios al consumidor? Es decir, estamos sumidos en una crisis económica y tenemos que estar debatiendo un asunto que realmente es intrascendente, ¿no? Ahora, creo que el gobierno ha perdido totalmente el principio de autoridad, está totalmente desacreditado y evidentemente estos voceros del golpismo no tienen pues la solvencia moral como para dirigirse al pueblo boliviano y determinar cuáles son las prioridades y cuáles son los temas que nosotros tenemos que debatir en el contexto nacional. Así que, nuevamente te repito, las organizaciones cumplen un rol responsable y fundamentalmente de respeto a la democracia. Muchísimas gracias. Voy a compartir con ustedes, a propósito de este tema que estamos conversando, algunas repercusiones que se han generado durante esta jornada a propósito del tema, a propósito de lo que ocurrió ayer, el empate que ocurrió ayer y las repercusiones casi inmediatas que se tuvieron, por ejemplo, del ministro de Obras Públicas y, por supuesto, también lo que se dijo en la caja de resonancia política que tenemos en el país, que es la Asamblea Legislativa. Vamos a ver. El ministro de Obras Públicas en el programa Noche sin Tregua, indignado, le pidió al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, no hacerse loco y ratificar que Morales está inhabilitado. Yo pido al Tribunal Electoral que deje de hacerse loco. El que dirige los procesos electorales no es el Tribunal Constitucional, es el Tribunal Supremo Electoral. Él es el que define las candidaturas, define inhabilitaciones, por eso sus fallos son inapelables. A esto se suman oficialistas que ven un silencio cómplice en el Tribunal Supremo Electoral. Este es un silencio cómplice que una vez más muestra una actitud timorata, una actitud tibia del órgano electoral. Frente a las críticas, el presidente del TSE decidió dar su posición. El Tribunal Supremo Electoral es respetuoso del Estado de Derecho y al mismo tiempo creo que es importante no ingresar en un terreno de especulaciones. El Tribunal Supremo Electoral va a guardar que la justicia, dentro de los plazos, los procedimientos que le corresponda, emita un pronunciamiento. En el MAS ven que el oficialismo busca forzar un fallo a su favor en la justicia. Lo que pasa es que el oficialismo está en la tarea de desacreditar la justicia boliviana y desde el Ejecutivo amedrentar y obviamente forzar una decisión judicial a favor de ellos. Esperemos que la justicia boliviana no se deje llevar por estas intimidaciones, sino obre con total objetividad y con total imparcialidad. Por el momento queda en suspenso el fallo de un juez dirimidor. Bueno, a ver, precisamente eso es lo que se decía el día de hoy. Diputado Vaca, usted me decía que le pedí que hagamos una aclaración sobre ese tema. Si lo hacen, tendrán que pagar los que lo hagan. ¿Este es un tratar de forzar el fallo de las próximas horas a favor de que no sea habilitado Evo Morales? Pero claro que sí, esto hay que hablarlo con absoluta claridad. Reitero, hemos luchado durante 14 años contra un régimen que trabajó para cooptar todos los poderes y quitarle la independencia a todos los poderes. Utilizó la justicia para tumbar gobernadores y alcaldes. Y ahora quieren habilitar a un candidato
inhabilitado legalmente por no cumplir los requisitos establecidos en la Constitución, en el artículo 149 para ser preciso, está inhabilitado por la sentencia 24/2018 y también está inhabilitado, y esto es muy importante, moralmente, porque mandó cercar ciudades, mandó matar gente, bloqueando el oxígeno, bloqueando el alimento para que no entre a las ciudades, está bloqueando leyes desde el Parlamento, es acusado de pedofilia. Por Dios, estamos en un país donde le exigen una serie de requisitos para entrar a trabajar a la función pública a personas que no tengan antecedentes penales, pero sin embargo están queriendo habilitar candidatos acusados de pedofilia, de narcotráfico, de tantas cosas. Por Dios santo, el país de cabeza. Eso es lo que estamos nosotros reclamándole a la justicia, que de una vez por todas obre en función a la ley y a la Constitución, ni más ni menos. Eso no es hablar de odio, eso no es hablar de cuestiones poco trascendentes para el país. Si la gente salió 21 días a parar, a bloquear este país, fue exigiendo el respeto a la Constitución política del Estado, exigiendo el respeto a la soberanía popular, porque se robaron el voto, hicieron fraude el 20 de octubre, se robaron el voto el 21F. Por eso es que estamos aquí y por eso es importante, y le agradezco a usted la oportunidad de poder hablarle al país y decirle que estamos trabajando y que la gente tiene que estar atenta, porque si algún ciudadano funcional al movimiento al socialismo desde el Poder Judicial trata de zafar por un lado y no cumplir la ley y la Constitución, entonces tendrá que tener la sanción con todo el peso de la ley y con toda la sentencia que el pueblo boliviano también le tenga que dar. Muchísimas gracias, diputado Vaca. Voy a finalizar con don Freddy Bovarín. Hemos comenzado con el diputado Vaca, terminamos con el vocero del Movimiento al Socialismo, Freddy Bovarín. Conclusiones finales, por favor. Muchas gracias, Jorge. Mira, yo le pido al diputado Vaca que no se exalte, que se tranquilice. El país necesita serenidad, necesita certidumbre, certeza, necesita que el oficialismo deje de montar shows mediáticos en función a temas que a los bolivianos no nos interesan. Para ser categórico con la respuesta que merece el país, el movimiento al socialismo condena cualquier delito de pedofilia y de estupro. Consideramos que es algo totalmente grave, así como también es grave acusar a alguien sin pruebas. Nosotros, respetuosos de la institucionalidad del Estado, pedimos al órgano judicial de que realice una investigación imparcial, pronta y conforme a derecho. En estos 9 meses, Áñez ha consolidado una organización criminal disfrazada de partido político. Ya no olvidemos que este partido tiene en su haber 40 manifestantes asesinados, cientos de torturados, heridos y encarcelados. Este partido amordazó a la prensa, acusaron de terroristas a cuanta voz disidente se le ponía enfrente, y bueno, estos abusos han sido documentados por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, claramente, acá no podemos darle la credibilidad a un gobierno que le miente a los bolivianos, que es sistemáticamente denunciada por la comunidad internacional por los diferentes delitos que van cometiendo. Y bueno, como les decía inicialmente, hoy día Facebook sale y denuncia una red de noticias de fake news que son pagadas desde una agencia de marketing y publicidad de los Estados Unidos. En este sentido, lo que toca al pueblo boliviano es responsable y darle justamente, nosotros somos un partido responsable, es justamente soluciones para los problemas que en este momento están atravesando los bolivianos. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Tenemos con algunos problemitas en la conexión de audio y de video, precisamente, producto del internet, claro. Les agradecemos a ambos por haber estado con nosotros. Al diputado Alberto Vaca de Demócratas, de Juntos del Gobierno, gracias por su participación. Y primera vez que nos acompaña don Freddy Bovarín, vocero del Movimiento al Socialismo. A los dos les digo muchísimas gracias. Valoro mucho la presencia de ambos acá en nuestro programa y en este espacio, por supuesto.